El color y otros atributos sensoriales. Vamos a hablar un poco de Vasily Kandinsky, un ruso de los más famosos, artista, teórico, profesor reconocido de la Bauhaus, trabajó con el constructivismo, se le atribuye el trabajo con el expresionismo y también la abstracción lírica, entre otras de las cosas que él desarrolló, sumamente visionario y él tenía una condición muy particular que era la sinestesia. Él era capaz entonces de ver los colores en los sonidos y también de ver colores en las formas. En este caso, él menciona o en su trabajo, él relaciona con los ángulos agudos, recto y obtuso. El ángulo agudo, él menciona entonces que va con el color más agudo, que sería el amarillo. Formas más duras para, entonces, o angulares, en este caso, para hablar de los colores como sería el amarillo. El rojo ya tendría el ángulo recto, que sería más de fuerza, y el frío, que sería para el obtuso relacionado a las curvas, entonces asociado al azul. Esto no quiere decir que en nuestro diseño siempre vamos a tener que utilizar triángulo amarillo, cuadrado rojo y círculo azul, no, pero es solamente una de las maneras que él logra identificar y asociar, porque también hizo una encuesta a más de 1000 personas para que asociaran formas a los colores y la mayoría mencionó lo mismo, que ellos consideraban que el triángulo era amarillo o tendría que tener un color amarillo, el cuadrado más fuerte, entonces rojo, y el azul más ligero, ya, más frío. Así que es algo que también no solamente él observó, sino que a la hora de hacer este trabajo, esta encuesta, él también ve que la población lo asocia de esa manera. Además, hablando un poquito de las formas, tenemos aquí el círculo, que es una de las formas más flexibles, se utiliza muchísimo, evoca la perfección, el infinito, el dinamismo, creatividad, entre algunas de sus características. Así que también es considerado, ¿no? La madre de todas las formas. Puede ser o puede representar una sola célula, puede representar elementos naturales también. Así que dentro de los componentes básicos de los seres vivos, el círculo tiene uno de los espacios más importantes. Y en el diseño también se utiliza muchísimo para precisamente dar esa característica de movimiento. Y como les decía, que Kandinsky asocia el amarillo al triángulo, el rojo al cuadrado o el círculo al azul, no significa que siempre vamos a trabajar así, simplemente es una manera en que él observa cuando vamos a trabajar con la abstracción, o sea, cuando vamos a trabajar con formas muy básicas, cómo entonces darle esas entonaciones. En el caso del triángulo, es una, ya sabemos que otra figura geométrica, representa un camino, ofrece un soporte estructural al diseño, además el crecimiento, enfoque, soporte, inspiración, vitalidad, entre otras de las cosas que podríamos mencionar del triángulo. También puede transmitir cambio y también puede transmitir una dirección, ¿no? Si el ángulo, si es un triángulo equilátero o isósceles, entonces podríamos apoyarnos en él y cambiar de dirección un diseño. También, por último, bueno, el cuadrado, que ya sabemos que fortaleza, solidez, seguridad, orden. Las marcas o las empresas que tienen que ser muy seguras utilizan precisamente los elementos así muy lineales o cuadrados para transmitir esa confianza, realismo, honestidad, entre otras cosas, ¿no? Entonces, para que veamos entonces por qué se asocia a los colores más fuertes el cuadrado. Bien, en el caso de diseño de logotipo, ideal para representar eso, ¿no? Confianza, fuerza, muy tecnológico también podría funcionar ahorita con lo de los chips y todo eso. También tendríamos los polígonos, que ya sabemos que para hacer un polígono necesitaríamos líneas rectas. Ahí también son formas cerradas. Así que en ese sentido también transmiten esa sensación de profundidad, ya porque ya no estaríamos pensando en un elemento plano, también estaríamos pensando ya en una forma tridimensional. Así que eso nos ayuda mucho en los polígonos, dan esa sensación de profundidad
y perspectivas que podríamos trabajar con ellos y también siempre crear un buen contraste en el diseño. Estas son como que las formas más básicas. Igual, estamos hablando de que Kandinsky trabajó con formas geométricas, formas lineales, por eso es el expresionismo, ¿no? La abstracción lírica, inclusive el mismo constructivismo. No estamos hablando de formas figurativas como trabajar con ponis y gatitos y perritos, no, sino que va más a la esencia. Y eso es importante a veces porque olvidamos que podemos trabajar con pocos elementos y transmitir muchas cosas y sensaciones y siempre vamos primero a la forma. No, el diseño no solamente se trabaja con las formas, tiene también entonces texturas, tiene también obviamente el color y no hay que dejarlo siempre en un segundo plano. A veces puede ser el elemento dominante en una composición. En el caso del color, en relación al olor, aquí ya no estamos hablando de Kandinsky, sino de Van Toller y Dodd. Ellos son uno de los tantos que hicieron estudios sobre la relación del olor con los colores. Ellos se basaron en la psicología de la inteligencia de Eisner y Howard, entre otros psicólogos, ¿ya? Que hablaban de precisamente eso, la psicología, de la inteligencia, de la manera en que nosotros recibimos y tenemos nuestras experiencias sensoriales. Entonces, tras haber investigado estos psicólogos, ellos crean su propia teoría, hacen también su experimentación y hacen un test para ver la relación, disculpen, para ver la relación entonces entre el color y el olor, como las personas, porque ellos vendían perfumes o esencias, así que ellos quieren ver qué relación o cómo relaciona el usuario, cómo relacionaba su usuario el color con el olor. Entonces ellos vienen, ¿no? Y trabajan estas investigaciones y llegan a este resultado. ¿Ya? La propuesta que ellos pusieron o que ellos dan es que según la tendencia extrovertida, ya sabemos que si soy extrovertido, pues tengo esa capacidad de ser más abierto, más expresivo. Entonces dice que son colores más aislados al naranja y amarillo, o sea, son esencias o ellos les prefieren esencias u olores más frescos. En cambio, que las personas introvertidas, ya sabemos que son las personas que son más calladas, que están más hacia ellos mismos, que eso no significa que sean o que tengan problemas mentales, simplemente ellos aprecian más estar solos, estar cómodos, estar en un ambiente más cerrado. Entonces, ellos prefieren aromas que tengan que ver con estas notas orientales, o sea, estos azules y violetas, ¿no? En el caso de de ser emocionalmente ambivalente, ¿qué es la ambivalencia? Ahí en esta imagen podemos ver, ¿no? Que tiene las dos direcciones. Voy caminando hacia adelante, pero estoy viendo hacia atrás. O sea, ambivalencia es precisamente que es bueno, es normal del ser humano, implica simplemente sentirse de dos maneras distintas con respecto a algo, o sea, que no me decido. Eso es algo o una persona ambivalente, o sea, no puedo terminar de decidirme. Puede ser que un día me guste verde, que el siguiente día me guste morado. Entonces, si soy emocionalmente ambivalente, generalmente los aromas a los que me van a agradar más, o por lo menos la mayor parte del tiempo, serían aromas florales, ¿no? Y asociados al blanco y al negro. Cuando soy emocionalmente ambivalente, pero con tendencias extrovertidas, entonces soy más floral y frutal. Eso es lo que ellos observaron en su trabajo. En el caso de ser una persona ambivalente, pero con más tendencias introvertidas, o sea, más hacia sí mismo, entonces prefieren igual siempre perfúmenes más con esencias o con olores orientales, pero florales. Verde oscuro, violeta, ya siempre se mantiene eso. Si soy emocionalmente estable, o sea, soy una persona que no soy bipolar o no soy ambivalente, o sea, normal, soy una persona emocionalmente estable con tendencias extrovertidas,
Entonces, los olores que más llaman la atención son los aromas al ciprés, ¿ya? Al rojo oscuro, el verde, el naranja. Emocionalmente estable, con tendencias introvertidas, ya tendríamos entonces más siempre las flores, ¿no? Si se fijan en los que ellos descubren, lo que ellos observan, es que las personas que tienden a ser más introvertidas siempre, o la mayoría de ellas, recordemos que siempre hay excepciones a la regla, tienden a ser o a sentir más agradable, a preferir entonces olores más florales. Y los colores tienden entonces a ser más, como teníamos aquí, azules, violetas, más oscuros. En cambio, las personas extrovertidas, pues, asocian los aromas más frescos y también que sean un poquito más claros. Igual, repito, para toda regla una excepción y esto es lo que ellos en su momento lograron identificar. Otra propuesta dentro de la relación del color con el olor es en el marketing, que es un trabajo que han hecho por muchos años y que simplemente se han encargado como de ir asociando formas a colores y olores para entonces llegar y hacer el famoso marketing sensorial. De eso estaremos hablando más adelante, que simplemente es como ir programando también al posible usuario de qué es lo que o cómo lo podría asociar. Ahora, que es algo que muchos hemos aceptado y posiblemente entonces la mayoría vamos a considerar que esto es una regla. Bien, como por ejemplo el azul, que representa la verdad y la lealtad, está más asociado a lo que son los olores que tengan que ver con el océano, con aromas acuáticos o con aromas frescos, con aromas que tengan que ver entonces con aguas especialmente de mar salado, ¿no? Entonces, aquí nosotros ya vamos viendo cómo realmente podemos hacer un diseño y que al usuario, a la persona, a nuestro cliente, solo con los colores le transmitamos que está en el mar, pero no solamente que se sienta en el mar, sino que huela el mar, que lo viva. Entonces, esa es la intención de este tipo de información que ustedes tienen que manejar para que cuando seleccionen una paleta de colores no lo hagan simplemente porque se ve bonito, sino justificando con mucha madurez y con mucha inteligencia cada uno de los colores que tienen en su diseño. El verde igual siempre se asocia a la frescura, pero en este caso a lo natural, a las hierbas, a las montañas, a estas zonas más verdes. Negro y marrón siempre se han asociado más a lo que es varonil, masculino, fuerza, ¿ya? Se asocia más a eso, a la madera, a la rudeza, a ese macho fuerte, ¿bien? Y o si no, para simplemente el hogar, ¿ya? Que también podría ser su versión, la versión más clarita del café o marrón, que sería el beige. Entonces son siempre madera o asocia el olor a esas maderas más frescas como el pino, entre otras, ¿bien? Y se considera más unisex, un color más unisex, representando, ¿no? El hogar, la familia, la unidad. Entonces ya podemos ir viendo cómo también no importa el color, si es más claro o más oscuro, entonces se va a percibir y se va inclusive a sentir otro aroma. Fragancias cítricas, naranjas y amarillos, ya lo asociamos más a las frutas, ya que son fragancias cítricas y obviamente el amarillo es cítrico pero ácido, la naranja es cítrica pero dulce. Entonces ahí vamos haciendo esas diferencias. La sensualidad de la mujer, rojo, es el color de que nos han creado el marketing y que nosotros también lo defendemos. Bien, que los labios rojos, que tiene que ver entonces más que todo con la sensualidad. Y aceptémoslo, en un diseño se ve a veces mucho más agradable un rostro femenino así bien sensual que un rostro masculino, ¿no? Pero igual dependerá del modelo que estemos utilizando en esa publicidad. Vino tinto igual, sensual, elegante. Rosado también para una mujer o para menores frescos. Sí, pero no, el fresa lo bonito es que no es simplemente un cítrico, sino que es un cítrico también dulce, pero, ¿cómo se diría aquí?
dulce de esas frutas como la cereza, la frambuesa, la fresa. Entonces es más elitista, podríamos decir, no, no es considerado como para ¿cómo es? Como una población mayor. A diferencia del cítrico dulce de la naranja, es como más global, engloba más gente. El rosado ya delimita un poco más el sector al que estaría dirigido si fuese, pues, si estuviéramos haciendo una publicidad enfocada en el olor. Bien, entonces, si ven, siempre hay muchas personas que están haciendo investigaciones y en este caso, como les decía, ya vimos a Kandinsky y cómo él logra eh, crearle formas o relacionar las formas a los colores. En este caso, ya estuvimos viendo también entonces a Toller, Iván, y todos, perdón, Dodd, que hablan de cómo las personas entonces siempre van a ver cosas y también pueden sentir o percibir olores donde no existen simplemente con apreciar los colores y cómo podríamos hacer esa relación y obviamente el marketing que hemos ido asociando de una manera más natural y ver las cosas y también asociarlo a eso, ¿no? O sea, vemos que una publicidad más amarilla podría ayudarnos entonces a percibir ese aroma de limón, de frescura, pero sería una frescura más cítrica. Y además si acompañamos el amarillo con el verde, un verde amarillo, nos funcionaría muchísimo más para transmitir esa esencia. Cambiando ahora al color y la temperatura, aquí voy a ser más breve porque nosotros lo vimos en color uno, que tiene que ver entonces con que cada color tiene un valor o una temperatura diferente. Vimos entonces nosotros que en este caso, Freilader, disculpen mi traducción, menciona que obviamente si bueno, los colores fríos pues van a tener una temperatura diferente a los colores cálidos. Por eso es que nosotros ya manejamos nuestra rueda de color, nuestro círculo cromático y sabemos cuáles son los colores más cálidos y los colores más fríos. Que los amarillos dan cierta calidez, que más cálido se consideraría el rojo, rojo, naranja, amarillo, el blanco sería como el más neutro y si nos vamos hacia los azules, entonces tendríamos una sensación ya de temperatura más fría. Si queremos hacer diseños con el color y la temperatura, entonces ya sabemos que si es un diseño más cálido, más de vibra, más juvenil, pues utilizamos colores como el amarillo, el naranja, el rojo, el rosado, o sea, más cálidos, y que si queremos hacer una publicidad más sobria, con una temperatura más fría, más moderada, y tendríamos entonces los tonos azules, acompañados entonces con blanco, negro también, porque ya sabemos que el blanco y el negro son neutros, así que ya tendríamos una menor temperatura. Y en este caso, algo interesante que sería el color y el sonido, es precisamente la condición que tenía Kandinsky, ¿no? Hay personas que tienen la sinestesia. Bien, y esta característica, esta condición, realmente les permite ver colores donde nosotros no lo miramos, ¿no? Entonces, Kandinsky, él podía ver colores en la música, así que lleva ese estudio a otro nivel y hace una pequeña lista aquí de cómo escucha él los colores. Cuando él escucha el rojo, cuando, o sea, cuando él escucha la palabra rojo o ve el rojo, él miraba o escuchaba en este caso, porque es sonido, tonos claros del violín. El naranja, como si fuera una campana angelical, un barítono, que ya sabemos que los barítonos son los hombres con las voces más agudas, o una viola. En el caso del amarillo era estridente, por eso es agudo, por eso lo asocia al triángulo, entonces él escucha trompetas o clarines. Los verdes son tonos más tranquilos, así que son los tonos más profundos del violín. El azul, dependiendo el tono, entonces podría ser una flauta más dulce o un violonchelo más sobrio o el órgano. En el caso del violeta,
o sea, los tonos violetas, lilas, él los mira como un corno inglés, una gaita o un fagot, o sea, son así como de nostalgia. El blanco es para, o él escucha, lo ve como una pausa musical y el negro es como el final, o sea, es como el punto final. Entonces, por eso hablamos al inicio de que él es el precursor en la abstracción lírica, porque él es capaz de hacer composiciones, pintar obras que pueden ser música. Todo es la manera en que nosotros interpretemos los cuadros. Claro, cuando nosotros nos presentan cuadros muy abstractos, entonces miramos simplemente esas formas, pero hay que entender por qué está ese cuadro ahí, qué significa ese círculo, ese cuadrado, por qué tiene ese movimiento, entre otras cosas. Entonces ya cuando se va analizando todas, todos los elementos que están en esos cuadros abstractos o expresionistas, entonces vamos entendiendo lo que el artista quería transmitir. Aquí del lado izquierdo tenemos a Newton, Castell, Field, Bishop, Remington, entre otros. A ellos también, aquí está, siempre han estado asociados la ciencia con la música, o sea, la artes con la ciencia. Y en el caso de Newton, bien, aquí está el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces él menciona que el do es rojo, y ahí podemos ir viendo el naranja, el amarillo, verde, azul, el violeta y el rosado. Y así podríamos ir viendo a otros autores cómo fueron también dándole colores a los sonidos, o que los sonidos eran capaces o son capaces de tener un color. Bien, entonces hay personas precisamente que cuando están hablando, al estar escuchando esa conversación, pueden sentir que la conversación está muy azul, ¿ya? O pueden sentir que la conversación está muy amarilla, o pueden sentir que la conversación ya se está sintiendo negra. Entonces es interesante, ¿no? Esas personas, claro, no somos la mayoría, lamentablemente, que somos capaces de tener la sinestesia, pero como les decía, esa capacidad de percibir. Entonces, aquí les presento una de las que muchos hoy en día siguen utilizando, ¿bien? Que es el trabajo que hizo Kandinsky para interpretar o que el sonido tiene un color. ¿Y qué sonido tendría cada color? Pues ahí tenemos por lo menos los básicos. Sabemos que hay muchos tonos y que obviamente dentro de los tonos podemos hacerlos más claros y más oscuros, no podríamos acabar nunca, pero por lo menos siempre centrándonos en las ruedas cromáticas, los 12 principales, estos serían como los resultados. Muchas gracias por su atención. Espero verlos en la próxima clase y este, suerte, cualquier duda, siempre a la orden.